Esta historia no es sobre cómo cayó el Mencho, es sobre lo que despertó con su caída. Y si usted cree que lo peor ya pasó, quédese, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiende lo que está pasando en este país. Hay un expediente en Washington que lleva años creciendo, página tras página, fotografía tras fotografía, nombres que usted jamás ha escuchado, direcciones que nadie ha publicado, y una pregunta que alguien, en un despacho con vista al Potomac, subrayó con marcador rojo. ¿Quién toma el control cuando él ya no esté? Ese expediente no hablaba del Mencho como líder, hablaba de lo que venía después de él. La sierra de Tapalpa se llenó de helicópteros un domingo por la mañana, fuerzas especiales del ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea, inteligencia militar coordinada con Estados Unidos. Y en medio de ese operativo, el hombre más buscado del continente recibió el impacto que le cambió todo a México. Nemesio Oseguera Cervantes dejó de existir durante el traslado aéreo a la capital. La noticia corrió como fuego. Pero lo que no corrió fue lo otro, lo que estaba escrito en aquel expediente. Porque mientras México se concentraba en los bloqueos, en los vehículos ardiendo en 21 estados, en el caos de las carreteras cortadas, en una oficina de la DEA, alguien cerró una carpeta vieja y abrió una nueva. La nueva no decía Nemesio Oseguera. Tenía 5 nombres distintos, y lo que contiene esa carpeta es lo que nadie le ha contado. Hasta ahora, Don Rodo está en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Otro operador cercano, el APA, cayó hace meses en Jalisco. Es decir, la familia directa del Mencho está prácticamente destruida, presa, extraditada o prófuga. Los que quedan al frente no llevan su sangre. Son socios, aliados de conveniencia, gente que le fue leal mientras él estaba vivo, pero que ahora no tiene ninguna obligación de mantener esa lealtad. Y cuando la lealtad se sostenía por el miedo que imponía un solo nombre, y ese nombre ya no existe, lo que queda es cálculo frío, supervivencia, interés propio, cada quien mirando por lo suyo. Entonces la pregunta real, la que nadie hace en los noticieros, es esta. ¿Quién está tomando las decisiones financieras ahora mismo? Porque las armas las tienen el 03 y el R. El territorio lo disputan el sapo y el jardinero. Las operaciones en Estados Unidos las maneja el Garra. Pero el dinero siempre ha sido cosa de la familia González Valencia. Y la cabeza visible de esa familia está libre. Mire, lo que ocurrió el domingo no fue el final de una historia, fue el prólogo de otra, una que va a ser más larga, más compleja y probablemente más dolorosa para millones de mexicanos que no tienen nada que ver con esto, pero que van a vivir las consecuencias. Cuando cayó el Chapo, el cártel de Sinaloa se reacomodó. Cuando capturaron a El Mayo, Sinaloa se fragmentó. Lo que viene con la caída del Mencho puede ser la combinación de ambas cosas, reacomodo y fragmentación al mismo tiempo, en el mismo país, sumándose a la guerra que ya existe en Sinaloa, sumándose a los conflictos que ya hierven en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas. Los analistas más serios no predicen paz. Predicen un periodo de alta inestabilidad, donde cada facción del CJNG va a intentar consolidar su poder, y donde otras organizaciones van a tratar de aprovechar el momento de debilidad para arrebatar territorios. Los cárteles rivales ya están mirando, ya están calculando, ya están moviendo sus propias piezas, y en medio de todo esto, la respuesta del gobierno es la misma de siempre. Operativos, conferencias de prensa, felicitaciones mutuas por el golpe logrado, pero nadie habla de lo que viene después. Nadie explica cómo se va a contener
lo que ya se desató. Nadie dice en voz alta lo que los expedientes de Washington dicen en cada página, que el problema no era un hombre. El problema es la estructura que ese hombre construyó. Y esa estructura sigue intacta. Los 15 millones de dólares de recompensa que ofrecía Estados Unidos ya no sirven de nada. El Mencho cayó, pero los 5 millones que ofrecen por el 03 siguen vigentes. Los millones que ofrecen por el Sapo, por el Garra, siguen vigentes. El R sigue operando desde Guadalajara. El jardinero sigue controlando la seguridad de lo que queda. Y la jefa sigue libre. A eso le llamamos victoria, porque déjeme decirle algo que quizá nadie le ha dicho así de claro. Cada vez que en México cae un gran capo, el país celebra. Los periódicos ponen las fotos en primera plana. Los funcionarios salen a darse palmadas en la espalda. Y durante unos días, todos respiramos con la sensación de que algo cambió. Pero luego pasan las semanas, y las plazas siguen disputándose, y los caminos siguen siendo peligrosos, y las familias siguen recibiendo noticias que nadie querría recibir, y un nuevo nombre empieza a sonar, y la historia se repite, una y otra vez. Lo que distingue este momento de los anteriores es algo que muy pocos quieren admitir. Nunca antes una organización había demostrado tanta capacidad de respuesta inmediata tras la caída de su líder. Lo del domingo no fue caos, fue una demostración de fuerza, un mensaje que decía, nos quitaron al jefe, pero aquí seguimos, y podemos hacer esto cuando queramos. Y ese mensaje no iba dirigido solo al gobierno mexicano, iba dirigido a los propios miembros del cártel, a los que pudieran pensar en desertar, a los que pudieran considerar aliarse con rivales. El mensaje era, la organización sobrevive, la estructura se mantiene, el que se salga ya sabe lo que le espera. Y hay algo que no se está diciendo lo suficiente, algo que tiene que ver con las horas previas al operativo, porque la caída del Mencho no fue un evento aislado, ni una sorpresa. Fue el resultado de una cacería que duró años. Y en esa cacería hubo momentos en los que estuvieron a punto de atraparlo y no pudieron. Momentos en los que la información estaba ahí. Los helicópteros estaban listos y algo falló. O alguien falló. Los informes de inteligencia hablan de un perímetro de protección alrededor del Mencho que no se explica solo con pistoleros y camionetas. Se habla de información que llegaba de adentro de las propias instituciones, de alertas que le avisaban cuando un operativo se acercaba, de un sistema de comunicación tan primitivo que era casi imposible de interceptar. El Mencho no usaba teléfonos ni computadoras. Se comunicaba con cartas escritas a mano, papeles que viajaban de mano en mano por la sierra, como en tiempos de la Revolución, y eso hacía que rastrearlo fuera una pesadilla para cualquier agencia de inteligencia del mundo. ¿Cómo cayó entonces? ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la presión de Estados Unidos. La designación del CJNG como organización terrorista por parte del gobierno de Donald Trump aceleró todo. Esa designación no es solo un título. Abre la puerta a herramientas de guerra, no de justicia. Permite congelamiento masivo de activos. Permite cooperación militar directa. Permite cosas que antes requerían años de negociación diplomática. Y hay otro factor que nadie menciona: el Mundial. México está a meses de recibir al mundo. Guadalajara es sede. Y tener al líder del cártel más peligroso del hemisferio operando a 130 kilómetros de un estadio mundialista era una vergüenza que ya no se podía sostener. La presión internacional era enorme. La imagen del país estaba en juego. Así que el operativo
Se planeó con todo: inteligencia militar mexicana, información complementaria de Estados Unidos, fuerzas especiales del ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Todo coordinado en secreto, todo dirigido a un solo punto en la Sierra de Tapalpa. Y cuando entraron, encontraron lo que esperaban: resistencia armada con equipo que no tiene cualquier grupo criminal, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, vehículos blindados, armamento de guerra. El enfrentamiento dejó 4 integrantes de la organización sin vida en el lugar, y 3 más, incluido Oseguera Cervantes, fueron heridos de gravedad y subidos a un helicóptero rumbo a la Ciudad de México. Ninguno de los 3 llegó con vida. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Querían capturarlo o querían que no llegara vivo? Porque un hombre en las condiciones de salud del Mencho, con insuficiencia renal avanzada, sometido a un enfrentamiento armado y luego a un traslado aéreo de emergencia, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Y eso, en el mundo de la inteligencia, se calcula antes de dar la orden de entrar. Pero eso ya no importa para lo que viene. Lo que importa es lo que esa caída activó. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, porque la respuesta del cártel el domingo no fue improvisada, fue ensayada. Los protocolos de bloqueo que se activaron en 21 estados no se inventan en el momento. Eso se planea con anticipación, se asignan responsables en cada zona, se definen puntos estratégicos, se almacenan vehículos que van a ser usados para los bloqueos, se establece una cadena de comunicación. Todo eso estaba listo, esperando, lo que significa que la organización sabía que este día llegaría y se preparó. ¿Sabe qué es lo que eso implica? Que, mientras el Mencho se escondía en la sierra, enfermo, conectado a una máquina de diálisis, alguien más ya estaba pensando en el día después. Alguien ya estaba dando las instrucciones de contingencia. Alguien ya había dicho: si cae el jefe, esto es lo que hacemos. Y ese alguien tiene que ser uno de los 5 nombres que ya le mencioné. O tal vez más de uno. Tal vez entre ellos ya existe un acuerdo previo. O tal vez el acuerdo se rompió el mismo domingo y lo que estamos viendo ahora es apenas el inicio de una pelea que va a ser larga y dolorosa. Hay algo más, algo que conecta esta historia con otra que pocos han puesto sobre la mesa. La familia del Mencho no está solo en México, está desperdigada. Su hijo Rubén, el Menchito, cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Su hija Jessica Johanna fue detenida en territorio estadounidense por operar negocios vinculados al lavado de dinero del cártel. El hermano del Mencho, Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, fue capturado en México y está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Otro operador cercano, Gerardo González, alias El Apa, cayó hace unos meses en Jalisco. Es decir, la familia directa está prácticamente desmantelada. Los que quedan libres no llevan el apellido Oseguera. Son operadores, socios, aliados, gente que le debe lealtad al nombre, pero que ya no tiene al hombre detrás del nombre para mantener esa lealtad. Y cuando la lealtad se sostiene por miedo, y el que daba miedo ya no está, la lealtad se evapora, y lo que queda es cálculo puro, conveniencia, supervivencia. Eso es lo que está pasando ahora mismo dentro del cártel. Cada uno de esos 5 nombres está haciendo cuentas, está midiendo quién tiene más gente, quién tiene más territorio, quién tiene más dinero, quién tiene más conexiones del otro lado de la frontera, y están decidiendo si les conviene más cooperar entre ellos o pelear.
Si cooperan, el cártel sobrevive como estructura unificada y México enfrenta a un enemigo igual de fuerte pero sin cabeza visible, lo que lo hace más difícil de combatir. Si pelean, el territorio se fragmenta, la violencia se dispara y millones de personas quedan atrapadas en medio de una guerra que no pidieron. De cualquier manera, pierde México. Eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos. No que el Mencho haya caído, sino que su caída no cambió nada, que la máquina sigue funcionando, que los nombres ya están puestos, que las piezas ya se están moviendo, y que mientras usted y yo hablamos de esto, en algún lugar de la Sierra de Jalisco, o en una casa de seguridad en Guadalajara, o en un departamento en Los Ángeles, alguien está tomando las decisiones que van a definir el siguiente capítulo de esta historia. La pregunta no es si habrá un sucesor, la pregunta es cuántos habrá, y si van a pelear entre ellos o van a llegar a un acuerdo, porque de eso depende lo que vivan millones de personas en los próximos meses. Y aquí hay algo más que pocos se atreven a decir. La participación de Estados Unidos en el operativo de Tapalpa no fue casual ni fue un favor. Fue un movimiento calculado. Washington designó al CJKNG como organización terrorista. La operación llevó meses de inteligencia bilateral y esa colaboración tiene un precio político que tarde o temprano México va a tener que pagar, porque cuando un país le permite a otro participar en un operativo militar dentro de su territorio, se abre una puerta que después es muy difícil de cerrar, y las preguntas que nadie quiere hacer ya están flotando en el aire. ¿Hasta dónde llega la cooperación? ¿Qué más sabe Washington que México no nos ha dicho? ¿Qué acuerdos se hicieron antes del operativo? ¿Y qué va a pedir Estados Unidos a cambio? Lo que sí sabemos es esto. Los gringos llevan una ventaja de años en la identificación de los sucesores. Tienen expedientes completos. Tienen sanciones activas. Tienen recompensas millonarias. Tienen información que el propio gobierno mexicano o no tenía o no quiso usar. Y eso nos deja en un lugar incómodo. Un lugar donde el país que supuestamente es soberano depende de otro para entender lo que pasa dentro de sus propias fronteras. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sigue? Nadie tiene una respuesta definitiva, pero los patrones de la historia nos dan pistas, y las pistas no son tranquilizadoras. Hay algo que se repite cada vez que cae un líder de este nivel. Y es tan predecible que ya debería formar parte de cualquier plan de gobierno. Primero, viene el periodo de incertidumbre. Las facciones internas se miden, se observan, mandan mensajes en clave, hacen demostraciones de fuerza localizadas para ver quién reacciona y quién no. Eso es lo que vimos el domingo. No solo fue una respuesta al gobierno, fue una prueba interna. Cada jefe regional demostró lo que es capaz de hacer, y los otros lo vieron. Después viene la segunda fase, la disputa por las plazas estratégicas, los puntos donde se mueve el dinero de verdad, puertos como Manzanillo, que el domingo cerró sus operaciones, cruces fronterizos, aeropuertos, rutas de distribución que conectan la sierra con las ciudades y de ahí con Estados Unidos. Cada una de esas rutas vale millones, y cada una va a ser peleada. La tercera fase es la que aterra a los expertos, la entrada de organizaciones rivales. Cuando un cártel se debilita, los demás no se quedan viendo, se mueven. El cártel de Sinaloa, aún metido en su propia crisis interna después de la captura del Mayo, tiene células que podrían presionar en Jalisco, en Michoacán, en Colima. Grupos como la familia michoacana o los cárteles unidos
podrían avanzar en zonas donde el CJNG ya no tiene el control que tenía. Y cuando 2 o 3 organizaciones se disputan el mismo territorio al mismo tiempo, el nivel de violencia se multiplica de una forma que es difícil de imaginar. Hablemos de Michoacán, porque lo que puede pasar ahí es especialmente preocupante. Michoacán es la tierra natal del Mencho. Aguililla, su pueblo, es donde empezó todo, y es un estado donde el CJNG ha mantenido una guerra constante contra otros grupos durante años. Con el Mencho vivo, esa guerra tenía un cierto orden, por terrible que suene. Sin él, ese orden se desvanece, y Michoacán podría convertirse en el nuevo epicentro de una violencia que ya de por sí es devastadora. Pero no solo Michoacán. Piense en Guanajuato, donde el domingo ardieron al menos 15 negocios en 10 municipios diferentes. Piense en Zacatecas, donde los bloqueos empezaron minutos después de conocerse la noticia. Piense en Quintana Roo, a miles de kilómetros de Jalisco, donde también hubo incidentes. La huella del CJNG cubre prácticamente todo el territorio nacional, y cada punto de esa huella es ahora un punto de posible conflicto. Y hay una dimensión que casi nadie está discutiendo: el fentanilo. El cártel Jalisco Nueva Generación es señalado por la DEA como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos. Esa droga está causando una epidemia sin precedentes al norte de la frontera. Miles de personas pierden la vida cada año. Y el negocio del fentanilo mueve cantidades de dinero que son difíciles de comprender. ¿Qué pasa con ese negocio ahora que cayó el Mencho? No se detiene. El fentanilo sigue produciéndose en laboratorios clandestinos en Jalisco, en Michoacán, en otros estados. Los precursores químicos siguen llegando. Las rutas de distribución siguen abiertas. Lo único que cambió es quién se queda con las ganancias. Y esa pelea, la pelea por el dinero del fentanilo, puede ser la más violenta de todas, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Cifras que pueden comprar ejércitos. Cifras que pueden comprar voluntades dentro de cualquier gobierno. Y aquí viene un dato que debería quitarle el sueño a cualquiera. El Menchito, el hijo del Mencho que está preso en Estados Unidos, fue identificado por las autoridades como uno de los pioneros en la fabricación de fentanilo dentro del CJNG. Él fue de los primeros en entender el potencial de esa droga, y ahora que él está en cadena perpetua y su padre cayó, el conocimiento y las redes que construyeron no desaparecieron. Están ahí, en manos de gente que sabe cómo usarlas. Esto no es un capítulo que se cierra, es un capítulo que se abre, y el siguiente va a ser escrito con sangre si nadie hace algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, todo esto es lo que esa carpeta en Washington ya contempla. Todo esto es lo que los analistas de la DEA ya tienen proyectado en sus modelos de escenarios. Y todo esto es lo que el gobierno de México todavía no le ha explicado a su propia gente. Prepárense, porque lo que viene no es el fin de una era del crimen organizado, es el inicio de otra. Y esta vez, la transición no va a ser silenciosa. El Mencho construyó su imperio desde las sombras. Los que vienen después de él no tienen esa paciencia, no tienen ese control, no tienen ese respeto que imponía el viejo nombre. Y cuando el poder se disputa sin un árbitro, sin una figura que todos respeten, lo que queda es la ley del más fuerte. Y en esa ley, los que pierden siempre son los mismos. Usted, yo, la gente que sale a trabajar cada mañana sin saber si la carretera va a estar abierta o cerrada.
los padres que mandan a sus hijos a la escuela rezando porque no pase nada, los comerciantes que no saben si mañana van a poder abrir su negocio, los taxistas que tienen que decidir si salen a ganarse el sustento o se quedan en casa porque hay bloqueos, las madres que marcan por teléfono 1, 2, 5 veces hasta que su hijo contesta, los miles, los millones de mexicanos que no tienen nada que ver con esta guerra, pero que la viven en carne propia todos los días. El domingo, en Puerto Vallarta, familias enteras se atrincheraron en sus casas. Turistas que habían ido a pasar un fin de semana tranquilo se encontraron con carreteras cerradas y el sonido de sirenas. En Guadalajara, el transporte público se suspendió. Imagine ser una persona que trabaja al otro lado de la ciudad y de pronto no tiene cómo volver a su casa. Imagine ser un padre que dejó a su hijo en casa de un familiar y no puede ir por él porque las avenidas están bloqueadas con camiones ardiendo. En Guanajuato quemaron farmacias y tiendas de conveniencia, negocios de gente común, de gente que lleva años trabajando para sacar adelante una familia y de un momento a otro todo arrasado. En Veracruz incendiaron tráileres en la carretera. En Aguascalientes quemaron una sucursal del Banco del Bienestar. Hasta el Estado de México tuvo incidentes con un auto incendiado cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. Esa es la realidad, no la que sale en los comunicados oficiales donde todo está bajo control. La realidad es el miedo de no saber si puedes salir de tu casa, el miedo de no saber si el camión en el que vas al trabajo va a ser el próximo que prendan fuego, el miedo de vivir en un país donde 21 estados pueden arder al mismo tiempo y la única respuesta que recibes es: estamos atendiendo la situación. Esa es la verdad que nadie dice en las conferencias de prensa, que detrás de cada golpe histórico contra el crimen organizado hay un periodo de inestabilidad que lo paga la gente común y que mientras los nombres cambian en los titulares, la realidad en las calles sigue siendo la misma. El Mencho cayó, pero el Sapo ya está ahí. El 03 ya tiene su ejército. El R ya controla Guadalajara. El jardinero ya conoce todos los secretos. El Garra ya opera desde Estados Unidos. Y la jefa ya está libre. La máquina no se detuvo, solo cambió de conductor. Y esa carpeta en Washington, esa que alguien abrió el domingo mientras México ardía, tiene una última página que todavía no se ha escrito. Porque los nombres están, los perfiles están, las sanciones están, pero lo que falta siempre, es la voluntad de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando esta historia se cuente dentro de algunos meses o años, cuando alguien mire hacia atrás y pregunte ¿qué se pudo hacer diferente?, la respuesta va a ser la misma que siempre es: se sabía todo. Se tenía la información, se conocían los nombres, y aún así, nadie actuó a tiempo. Eso es lo que contiene el expediente de Washington. Eso es lo que México prefiere ignorar. La siguiente vez que usted encienda las noticias y escuche un nombre nuevo, recuerde esta historia. Recuerde que ese nombre no es nuevo, que estaba en una carpeta, que alguien lo tenía identificado. Y que la pregunta que deberíamos hacernos no es quién es ese nuevo líder. La pregunta es, ¿por qué no lo detuvieron cuando todavía había tiempo? Porque el tiempo en este país siempre se acaba antes de lo que pensamos. Y si esta historia lo dejó pensando, si algo de lo que escuchó le movió por dentro, hay otra historia que necesita conocer. Una que está conectada directamente con todo lo que acaba de escuchar, porque el mundo que construyó el Mencho no nació de la nada, tiene raíces que van mucho más atrás.
Tiene conexiones que cruzan fronteras, océanos y décadas, y la historia que ve en su pantalla en este momento le va a revelar la parte que falta de este rompecabezas. No se la pierda, porque sin ella, este capítulo queda incompleto, y cuando lleguemos al tercer nombre de esa lista, va a comprender por qué Estados Unidos lleva años preparándose para este día, mientras alguien, del otro lado de la frontera, prefirió mirar hacia otro lugar. Quédese, porque esta historia apenas comienza. El Mencho no era un hombre, era un sistema, una máquina con engranajes perfectos, donde cada pieza tenía nombre, apellido y territorio. Quitarle la cabeza a esa máquina no la detiene, la libera. Y eso es lo que tiene sin dormir a los analistas de inteligencia de ambos lados de la frontera. Mire, Oseguera Cervantes fue policía, fue migrante. Lo detuvieron en California por tráfico y lo deportaron, pero no volvió siendo el mismo. Volvió con contactos gringos, con conocimiento de rutas, con una ambición que nadie supo calcular. Y entonces hizo algo que lo cambió todo. Se casó con Rosalinda González Valencia, la jefa. Ese matrimonio no fue amor, fue una fusión empresarial. Rosalinda era hermana de los fundadores de los Queenies, el aparato financiero más poderoso que haya tenido cualquier organización criminal en este hemisferio. 16 hermanos, todos metidos, todos operando. Empresas fantasma en México, en Centroamérica, en Europa. Más de 70 negocios para lavar el dinero que entraba a raudales. Con esa alianza, Nemesio dejó de ser un peón y se convirtió en rey. Cuando Nacho Coronel cayó, el vacío en Jalisco abrió una puerta, y por esa puerta entró Oseguera con una fuerza que nadie vio venir. Nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, y en menos de 10 años se tragó al país entero. Pero aquí está la clave que nadie explica bien. El Mencho no gobernaba con ruido, gobernaba con silencio. Casi no hay fotos de él. No grababa videos. No necesitó corridos ni series de televisión. Le bastaba con que su nombre, dicho en voz baja, hiciera que la gente agachara la cabeza. Y entonces el fantasma enfermó. Insuficiencia renal. Una enfermedad que no perdona, que no se cura, que te va consumiendo día tras día. El Mencho necesitaba diálisis diaria, todos los días, conectado a una máquina que le limpiaba la sangre porque sus riñones ya no podían hacerlo. Y para esconderse del mundo mientras dependía de esa máquina, mandó construir un hospital, su propio hospital, en medio de la sierra, en una comunidad perdida de Villa Purificación, Jalisco. Un edificio de fachada blanca rodeado de montañas, donde médicos que respondían a la organización lo mantenían con vida en secreto. Imagínese eso, el hombre más buscado del planeta, el que tenía una recompensa de $15 millones sobre su cabeza, dependiendo de una máquina y de un hospital clandestino en medio de la nada, protegido por un cinturón de seguridad que abarcaba 6 municipios completos de Jalisco. 6 municipios donde la ley simplemente no entraba. Y mientras su cuerpo se apagaba, su poder también se agrietaba. Las decisiones que antes tomaba en horas empezaron a tardar días. Los jefes regionales comenzaron a actuar por su cuenta. Y dentro de la organización empezó a crecer un murmullo que antes habría sido impensable. ¿Quién lo va a sustituir? Pero esa pregunta ya tenía respuestas. No una, varias. Y esas respuestas no estaban en México. Estaban en los archivos de Washington. Porque mire lo que pasó. 8 meses antes de que cayera el Mencho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a 3 altos mandos del cártel, y no los llamó operadores ni lugartenientes. Los identificó con todas sus letras
como líderes de la organización y posibles sucesores del Mencho. Posibles sucesores. 8 meses antes, Estados Unidos no reaccionó a la caída. Se preparó para ella. Llevaba años haciéndolo. ¿Y México? México estaba en otra conversación. El secretario de Seguridad apenas reconoció que el Mencho tenía alguna deficiencia renal, nada más, como si fuera un dato menor, como si no cambiara absolutamente todo. Ahora, déjeme contarle quiénes son los hombres que van a pelear por controlar lo que dejó el Mencho, porque estos nombres van a estar en las noticias durante mucho tiempo, y lo que hagan o dejen de hacer va a marcar el destino de este país. El primero es el que más preocupa a todos, y no es quien usted esperaría. No es familiar del Mencho, no lleva el apellido Oseguera, se llama Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, le dicen el Sapo. De todos los nombres que aparecen en los informes, el Sapo es el que la propia Fiscalía Mexicana señala con más insistencia, y la razón pone los pelos de punta. Tiene el respaldo directo de la familia del Mencho para quedarse al frente. No llegó por la fuerza, llegó por acuerdo, por pacto, un pacto que se hizo mucho antes de que el Mencho cayera, como si supieran que este día iba a llegar. Hace apenas unas semanas, la detención de 4 miembros del cártel en Jalisco y Nayarit confirmó que todos operaban bajo las órdenes directas del Sapo. Y esto no es nuevo. Estados Unidos le congeló bienes en el año 2019, hace 7 años. 7 años que Washington ya tenía identificado a este hombre como pieza clave en la sucesión. 7 años. Y nadie en México hizo nada. Pero el Sapo no es el único. El segundo nombre es más perturbador todavía, porque no se trata de un operador externo. Se trata de sangre, de linaje, de herencia criminal. Juan Carlos Valencia González. Le dicen el 03. El número 3 en el organigrama del cártel. Un puesto que no se gana en la calle. Se hereda en la familia. El 03 es hijastro del Mencho, hijo de Rosalinda, la jefa, la mujer que manejó las finanzas de todo el imperio. Y este hombre no solo heredó el apellido, heredó el poder real. Los documentos que se filtraron con Guacamaya Leaks lo ponen al frente de toda la región sureste de Jalisco. Pero su verdadero poder está en algo que él mismo creó, el grupo élite, el brazo armado más letal, más entrenado y más peligroso del cártel, una unidad de operaciones especiales dentro del crimen organizado, gente entrenada para incursiones, para control de plazas, para lo que sea necesario. La DEA ofrece $5 millones por su cabeza. 5 millones. Antes de que el Mencho cayera, ya tenían precio puesto sobre el sucesor. Pero hay algo que es todavía más grave y que a nadie parece importarle. La madre de el 03, Rosalinda González Valencia, la jefa, la mujer que supervisó más de 70 empresas fantasma del cártel, la que fue detenida 2 veces por lavado de dinero, está libre, caminando por la calle. La soltaron hace un año por buena conducta, después de cumplir apenas la mitad de una condena de 5 años. La mujer que fue el cerebro financiero de la organización criminal más poderosa de México está en libertad. Piense en eso un momento. Y no solo eso. Antes del Mencho, Rosalinda estuvo casada con otro narcotraficante, Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio. Toda su vida ha estado en esto, desde que era joven en Aguililla, desde que su familia pasó de cultivar aguacates a cultivar otra cosa, desde que sus hermanos cruzaron la frontera y descubrieron que el negocio real no estaba en los campos de California, sino en lo que podían enviar de regreso. Y ahora, con su exesposo caído, con su hijo el Menchito cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos,
con su hermano Abigail González, Valencia, también preso. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es: ¿qué papel juega la jefa en lo que viene? ¿Es solo la viuda? ¿O es la persona que está moviendo las piezas desde las sombras? Porque alguien tiene que estar coordinando. Alguien tiene que estar decidiendo. Cuando cayó el Mencho, la organización no se desplomó. Respondió. Y respondió con una coordinación que dejó helado a medio país. En cuestión de horas, bloqueos simultáneos en más de 20 estados, vehículos ardiendo en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Michoacán, en Guanajuato, en Colima, en Nayarit, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Veracruz, hasta en Quintana Roo, sucursales bancarias destrozadas, negocios incendiados, autopistas cortadas, el puerto de Manzanillo cerrado, el aeropuerto de Guadalajara en alerta, partidos de fútbol cancelados, ciudades enteras donde la gente se encerró en sus casas sin saber qué estaba pasando. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta urgente pidiendo a sus ciudadanos que no salieran. Ecuador hizo lo mismo con los suyos, países enteros mirando a México con preocupación, mientras la estructura del Mencho demostraba en tiempo real que estaba más viva que nunca. Eso no es una organización sin cabeza. Eso es una organización que ya tenía un plan de contingencia. Alguien dio la orden, alguien activó los protocolos, alguien dijo ahora, y 21 estados se incendiaron al mismo tiempo. ¿Quién fue? Esa pregunta nos lleva al tercer nombre, y este es el que debería preocuparle más que ninguno. Ricardo Ruiz Velasco. Le dicen el doble R o el Tripas, y opera desde el corazón mismo del poder, la zona metropolitana de Guadalajara. Si el Sapo tiene el respaldo familiar y el 03 tiene el brazo armado, el doble R tiene algo que en este mundo vale más que todo lo demás. La infraestructura urbana controla la capital jalisciense, y controlar Guadalajara es controlar las finanzas, la logística, la protección política y las rutas de distribución del cártel. Es el centro neurálgico de todo. Algunos informes de inteligencia lo colocan como el segundo hombre más importante de la organización, por encima incluso del 03 en poder real. Y tiene además una pieza clave. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como líder de una unidad de fuerzas especiales al servicio del cártel. No solo eso, también lo señalan como el responsable de la comunicación y la propaganda de la organización. Piénselo. El hombre que controla Guadalajara, que tiene su propia fuerza armada y que además maneja la narrativa pública del cártel. Si hay alguien con la capacidad de coordinar una respuesta nacional, como la que vimos el domingo, ese alguien tiene un perfil muy parecido al del doble R. Pero la lista no termina ahí, porque hay un cuarto nombre que casi nadie menciona, y es quizá el más oscuro de todos. Audias Flores Silva, el jardinero. Este hombre no busca reflectores, no pelea por el trono de manera abierta, pero tiene algo que lo hace indispensable. Era el encargado de la seguridad personal del Mencho, el hombre que decidía quién se acercaba y quién no, el que organizaba los movimientos, las rutas de escape, los perímetros de protección. Conoce cada escondite, cada túnel, cada camino de terracería en la sierra. Conoce los secretos que nadie más conoce, y ahora que el Mencho ya no está, el que guardaba los secretos se convierte en la persona más peligrosa del tablero, porque sabe dónde está el dinero, sabe dónde están las armas, sabe quién es leal y quién no lo es, y sabe cosas que, si decidiera hablar o actuar por su cuenta, podrían hacer temblar a más de uno. El jardinero tiene presencia confirmada en Jalisco, Michoacán, Zacatecas
Guerrero y Nayarit. Agencias estadounidenses lo relacionan con laboratorios clandestinos y con el control de zonas estratégicas para la producción y distribución. No es el más visible, pero puede ser el más letal. Y luego está el quinto, el que opera desde el otro lado de la frontera, el que casi nadie conoce en México, pero que la DEA tiene perfectamente ubicado. Jorge Luis Mendoza Cárdenas, el Garra. Este hombre coordina las operaciones del cártel dentro de Estados Unidos. Ciudades como Los Ángeles, San José, Atlanta, Nueva York. Es el enlace entre la cúpula mexicana y las redes de distribución en territorio estadounidense. La DEA lo identifica como uno de los 3 líderes más importantes de toda la organización desde hace más de una década. Y ahí está la revelación que debería alarmar a todos. Estados Unidos lleva más de 10 años monitoreando a este hombre. 10 años sabiendo quién es, qué hace y dónde opera. 5 nombres. 5 hombres que hoy se miran entre sí con una mezcla de ambición y desconfianza. Cada uno con su propio territorio, su propia gente, su propia visión de lo que debe ser el cártel sin el Mencho. Y. Esto es lo que los expertos en seguridad temen más que nada, que no se pongan de acuerdo, porque cuando un líder absoluto desaparece y no hay un sucesor claro, lo que sigue no es paz, es fragmentación, es guerra interna. Cada quien pelea por lo suyo, cada quien quiere la plaza del otro. Y los que pagan el precio de esa guerra no son ellos, son las familias que viven en esos territorios. Son los comerciantes que tienen que cerrar sus negocios. Son los jóvenes que no pueden salir de sus casas. Son las comunidades enteras que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado. Ya lo vimos en Sinaloa. Cuando se capturó a Ismael Zambada, el Mayo, la disputa interna destrozó el Estado. Meses de caos, de incertidumbre, de miedo. La gente dejó de salir a la calle. Los negocios cerraron. Las familias vivían con el corazón en un puño cada día. Y lo que los analistas advierten es que lo que viene en Jalisco puede ser igual o peor, porque hay una diferencia fundamental entre lo que pasó en Sinaloa y lo que puede pasar ahora. Cuando cayó el Mayo, el cártel de Sinaloa ya llevaba años fragmentado. Los hijos del Chapo, los llamados Chapitos, habían tomado parte del control. Había facciones identificadas. Había, por decirlo de alguna forma, un cierto orden dentro del desorden. Pero el CJNG es distinto. Es una estructura que dependía completamente de un solo hombre. Todo pasaba por el Mencho. Todas las decisiones importantes, todos los grandes acuerdos, todas las alianzas estratégicas. Quitar a ese hombre es como quitarle la columna vertebral a un cuerpo. Todo se desploma al mismo tiempo. Y no solo eso, Sinaloa, con toda su violencia, es un estado. El CJNG opera en prácticamente todo el país. Su presencia está confirmada en más de 30 estados de la República. Eso significa que la inestabilidad no se va a limitar a una región. Se va a sentir de Jalisco a Quintana Roo, de Michoacán a Tamaulipas, de Guerrero a Nuevo León. Y cada punto donde el cártel tiene presencia es ahora un punto donde la cadena de mando está rota y alguien necesita llenar ese vacío. Los que estudian estos fenómenos tienen un término para lo que viene: efecto cucaracha. Cuando aplastas una cucaracha grande, las pequeñas se dispersan y cada una se convierte en un problema nuevo en un lugar diferente. Eso es lo que puede pasar con las células del CJNG que operan lejos de Jalisco. Sin una cabeza central que las coordine, van a empezar a actuar por su cuenta. Algunas se aliarán con otros grupos, otras se volverán independientes, otras simplemente
aumentarán la extorsión y la violencia en su zona para compensar la falta de recursos del centro. Ahora, hay algo más que necesitas saber, algo que tiene que ver con el momento en que todo esto ocurre. México está a menos de 4 meses de inaugurar el Mundial de Fútbol. Guadalajara es sede. El estadio Akron va a recibir partidos de la selección mexicana. Miles de turistas de todo el mundo van a llegar a una ciudad que el domingo pasado estuvo paralizada por narcobloqueos. El clásico femenino entre Chivas y América se canceló ese mismo día. La Liga MX reprogramó partidos. Piensa en la imagen, un país que le está diciendo al mundo, vengan, estamos listos. Mientras a pocas cuadras del estadio arden camiones y la gente está encerrada en sus casas. ¿Cómo se garantiza la seguridad en una sede mundialista cuando la organización criminal más poderosa del país acaba de perder a su líder y está entrando en una fase de reacomodo violento? Los expertos dicen que es poco probable que México pierda la sede a estas alturas, pero la inquietud ya está sembrada, y lo que pase en las próximas semanas en Jalisco va a determinar no solo el futuro de la seguridad en el estado, sino la imagen de México ante el mundo entero. Y mientras todo esto pasa, mientras las piezas se mueven en el tablero, hay una mujer que camina libre, una mujer que sabe más que nadie sobre el dinero, las rutas y las alianzas de este imperio, una mujer cuyos hermanos crearon el brazo financiero que hizo posible todo, una mujer cuyo hijo controla el brazo armado más peligroso, una mujer que fue detenida, procesada, sentenciada y liberada, la jefa, Rosalinda González Valencia, la viuda. Sus hermanos fundaron los Queenies, la organización que lavaba el dinero del cártel a través de empresas inmobiliarias, restaurantes, lavaderos de autos, exportadoras. Un entramado de negocios legales que movía fortunas ilegales por todo el continente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a prácticamente toda la familia, a Abigail, a Ulises, a Arnulfo, a José, a Gerardo, a Erika. Casi todos están presos o sancionados, pero ella no. Ella está afuera, y hay otro detalle que los informes filtrados revelaron. Antes de caer, el Mencho ya no estaba con Rosalinda. Tenían una separación desde hace años, y aquí es donde la historia se pone todavía más turbia. Cuando un grupo de hackers, conocido como Guacamaya Leaks, logró penetrar los sistemas de la Secretaría de Defensa Nacional y filtrar miles de documentos clasificados, apareció algo que nadie esperaba. Entre los más de 70 rostros vinculados al organigrama interno del Mencho, había una fotografía que no correspondía a ningún nombre conocido. Una mujer de tez blanca, cabello negro, aretes largos, sombras azules en los ojos. La imagen era borrosa, casi como si hubiera sido tomada a escondidas, desde lejos. Encima de la foto, un recuadro con 2 palabras que lo cambiaron todo. Pareja actual. Guadalupe Moreno Carrillo. Nadie había escuchado ese nombre jamás. No aparecía en ningún expediente público. No había sido mencionada en ningún medio de comunicación. No tenía antecedentes conocidos. Era un fantasma dentro de otro fantasma. Y sin embargo, la Secretaría de Defensa la colocó en el apartado de coordinadores regionales y jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, al mismo nivel que la jefa, al mismo nivel que los hijos del Mencho. Piensen lo que eso significa. La nueva pareja del hombre más buscado del mundo no era solo su compañera sentimental, tenía un cargo dentro de la organización, un puesto de mando, era parte de la estructura operativa del cártel. Las autoridades creen que Guadalupe Moreno Carrillo acompañó al Mencho durante sus últimos años de vida clandestina, viviendo con él en la sierra, moviéndose entre Jalisco, Michoacán
y Colima, adaptándose a un mundo sin teléfonos, sin internet, sin ningún tipo de comunicación electrónica, porque el Mencho, y esto es algo que parece sacado de otra época, se comunicaba con cartas escritas a mano, papeles que pasaban de mano en mano por la montaña, como en tiempos de la Revolución. Nada digital, nada rastreable, y la mujer que vivía a su lado tuvo que adaptarse a esa vida de aislamiento total. ¿Dónde está Guadalupe Moreno Carrillo ahora? Nadie lo sabe. Las autoridades la consideran prófuga de la justicia, pero su importancia no es menor. Si estuvo con el Mencho hasta el final, sabe cosas que nadie más sabe. Escuchó conversaciones que nadie más escuchó. Conoce nombres, lugares, acuerdos. Es un testigo viviente de los últimos años del hombre que controló todo. Y el hecho de que nadie sepa dónde está es inquietante, porque en este mundo la información es poder. Y Guadalupe Moreno Carrillo tiene información que vale más que cualquier cargamento. La pregunta es, ¿quién la tiene a ella? ¿Está escondida? ¿Está protegida por alguna facción del cártel? ¿O está sola, en algún lugar remoto, esperando a ver cómo se acomodan las piezas? Y esto abre otro capítulo que nadie ha explorado lo suficiente: las mujeres del cártel. Porque si algo dejó claro la historia del CJNG, es que las mujeres no son figuras decorativas, son operadoras, son tomadoras de decisiones, son las que manejan el dinero, las que firman los documentos, las que mueven los recursos de un país a otro sin dejar huella. Rosalinda, la jefa, manejó más de 70 empresas que servían de fachada para lavar las ganancias del cártel. 70. No estamos hablando de un changarro en una esquina. Estamos hablando de un imperio financiero con tentáculos en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa. Restaurantes, inmobiliarias, constructoras, exportadoras. Negocios que por fuera parecían perfectamente legales y por dentro movían millones de dólares que venían del tráfico de sustancias. Su hermano Abigail González Valencia, el Cuini, fue el cerebro detrás de los Cuinis, la organización financiera que hacía posible todo eso. Y cuando lo capturaron, se descubrió que el dinero del cártel había llegado mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Propiedades en Guadalajara, inversiones en bienes raíces, operaciones financieras que cruzaban fronteras como si fueran invisibles. El Departamento del Tesoro de 1900, Estados Unidos, fue sancionando uno por uno a los hermanos González Valencia, congelando cuentas, bloqueando activos, pero el dinero que ya se había movido, el que ya estaba invertido, el que ya se había lavado, ese sigue ahí. Y alguien sabe dónde está. Alguien tiene los números de cuenta. Alguien conoce las empresas que todavía operan. Alguien sabe cuáles propiedades están a nombre de prestanombres y cuáles están a nombre de fantasmas. Ahora imagine la pelea que se viene. No es solo por territorio, no es solo por rutas de distribución, es por ese dinero, por esa fortuna acumulada durante más de 15 años. Una fortuna que nadie puede calcular con certeza, pero que los expertos estiman en miles de millones de dólares. Miles de millones. Y cuando 5 hombres armados y ambiciosos miran esa cantidad de dinero, sin un jefe que diga quién se queda con qué, lo que sigue nunca es bonito. Y hay una pieza más en este rompecabezas familiar que merece atención. Menchito. Rubén Oseguera González, el hijo del Mencho, el que fue considerado durante años como el heredero natural del imperio, el que aprendió el negocio desde joven, el que según las autoridades estadounidenses
Fue uno de los pioneros en la fabricación de fentanilo dentro de la organización. El Menchito fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable y lo sentenciaron a cadena perpetua más 30 años. Cadena perpetua. Nunca va a salir. Su padre lo sabía, y eso significaba que la línea de sucesión natural, la que habría seguido la lógica familiar, estaba rota desde hacía tiempo. La hija del Mencho, Jessica Johanna, la negra, también cayó en Estados Unidos. La detuvieron en Washington por manejar operaciones financieras del cártel. Estuvo presa 30 meses. La tercera hija, Laisha Michelle, fue acusada en México de secuestro de elementos de la Marina junto a su pareja y terminó huyendo a Estados Unidos. El hermano del Mencho, Abraham, Don Rodo, está en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Otro operador cercano, el APA, cayó hace meses en Jalisco. Es decir, la familia directa del Mencho está prácticamente destruida, presa, extraditada o prófuga. Los que quedan al frente no llevan su sangre. Son socios, aliados de conveniencia, gente que le fue leal mientras él estaba vivo, pero que ahora no tiene ninguna obligación de mantener esa lealtad. Y cuando la lealtad se sostenía por el miedo que imponía un solo nombre, y ese nombre ya no existe, lo que queda es cálculo frío, supervivencia, interés propio, cada quien mirando por lo suyo. Entonces la pregunta real, la que nadie hace en los noticieros, es esta: ¿quién está tomando las decisiones financieras ahora mismo? Porque las armas las tienen el 03 y el R. El territorio lo disputan el Sapo y el Jardinero. Las operaciones en Estados Unidos las maneja el Garra. Pero el dinero siempre ha sido cosa de la familia González Valencia. Y la cabeza visible de esa familia está libre. Mire, lo que ocurrió el domingo no fue el final de una historia, fue el prólogo de otra, una que va a ser más larga, más compleja y probablemente más dolorosa para millones de mexicanos que no tienen nada que ver con esto, pero que van a vivir las consecuencias. Cuando cayó el Chapo, el cártel de Sinaloa se reacomodó. Cuando capturaron a El Mayo, Sinaloa se fragmentó. Lo que viene con la caída del Mencho puede ser la combinación de ambas cosas: reacomodo y fragmentación al mismo tiempo, en el mismo país, sumándose a la guerra que ya existe en Sinaloa, sumándose a los conflictos que ya hierven en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas. Los analistas más serios no predicen paz, predicen un periodo de alta inestabilidad, donde cada facción del CJNG va a intentar consolidar su poder, y donde otras organizaciones van a tratar de aprovechar el momento de debilidad para arrebatar territorios. Los cárteles rivales ya están mirando, ya están calculando, ya están moviendo sus propias piezas, y en medio de todo esto, la respuesta del gobierno es la misma de siempre: operativos, conferencias de prensa, felicitaciones mutuas por el golpe logrado. Pero nadie habla de lo que viene después. Nadie explica cómo se va a contener lo que ya se desató. Nadie dice en voz alta lo que los expedientes de Washington dicen en cada página: que el problema no era un hombre. El problema es la estructura que ese hombre construyó. Y esa estructura sigue intacta. Los 15 millones de dólares de recompensa que ofrecía Estados Unidos ya no sirven de nada. El Mencho cayó, pero los 5 millones que ofrecen por el 03 siguen vigentes. Los millones que ofrecen por el Sapo, por el Garra, siguen vigentes. El R sigue operando desde Guadalajara. El Jardinero sigue controlando la seguridad de lo que queda. Y la jefa sigue libre. A eso le llamamos victoria, porque déjeme decirle algo que quizá
Nadie le ha dicho así de claro. Cada vez que en México cae un gran capo, el país celebra. Los periódicos ponen las fotos en primera plana. Los funcionarios salen a darse palmadas en la espalda. Y durante unos días, todos respiramos con la sensación de que algo cambió. Pero luego pasan las semanas, y las plazas siguen disputándose, y los caminos siguen siendo peligrosos, y las familias siguen recibiendo noticias que nadie querría recibir, y un nuevo nombre empieza a sonar, y la historia se repite, una y otra vez. Lo que distingue este momento de los anteriores es algo que muy pocos quieren admitir. Nunca antes una organización había demostrado tanta capacidad de respuesta inmediata tras la caída de su líder. Lo del domingo no fue caos, fue una demostración de fuerza, un mensaje que decía, nos quitaron al jefe, pero aquí seguimos, y podemos hacer esto cuando queramos. Y ese mensaje no iba dirigido solo al gobierno mexicano, iba dirigido a los propios miembros del cártel, a los que pudieran pensar en desertar, a los que pudieran considerar aliarse con rivales. El mensaje era, la organización sobrevive, la estructura se mantiene, el que se salga ya sabe lo que le espera. Y hay algo que no se está diciendo lo suficiente, algo que tiene que ver con las horas previas al operativo, porque la caída del Mencho no fue un evento aislado, ni una sorpresa. Fue el resultado de una cacería que duró años. Y en esa cacería hubo momentos en los que estuvieron a punto de atraparlo y no pudieron. Momentos en los que la información estaba ahí. Los helicópteros estaban listos y algo falló. O alguien falló. Los informes de inteligencia hablan de un perímetro de protección alrededor del Mencho que no se explica solo con pistoleros y camionetas. Se habla de información que llegaba de adentro de las propias instituciones, de alertas que le avisaban cuando un operativo se acercaba, de un sistema de comunicación tan primitivo que era casi imposible de interceptar. El Mencho no usaba teléfonos ni computadoras. Se comunicaba con cartas escritas a mano, papeles que viajaban de mano en mano por la sierra, como en tiempos de la Revolución, y eso hacía que rastrearlo fuera una pesadilla para cualquier agencia de inteligencia del mundo. ¿Cómo cayó entonces? ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la presión de Estados Unidos. La designación del CEJNGE como organización terrorista por parte del gobierno de Donald Trump aceleró todo. Esa designación no es solo un título. Abre la puerta a herramientas de guerra, no de justicia. Permite congelamiento masivo de activos. Permite cooperación militar directa. Permite cosas que antes requerían años de negociación diplomática. Y hay otro factor que nadie menciona, el mundial. México está a meses de recibir al mundo. Guadalajara es sede. Y tener al líder del cártel más peligroso del hemisferio operando a 130 kilómetros de un estadio mundialista era una vergüenza que ya no se podía sostener. La presión internacional era enorme. La imagen del país estaba en juego. Así que el operativo se planeó con todo. Inteligencia militar mexicana, información complementaria de Estados Unidos, fuerzas especiales del ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Todo coordinado en secreto, todo dirigido a un solo punto en la Sierra de Tapalpa. Y cuando entraron, encontraron lo que esperaban. Resistencia armada con equipo que no tiene cualquier grupo criminal. Lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, vehículos blindados, armamento de guerra. El enfrentamiento dejó 4 integrantes de la organización sin vida en el lugar, y 3 más, incluido Oseguera Cervantes, fueron heridos de gravedad y subidos a un helicóptero
rumbo a la Ciudad de México. Ninguno de los tres llegó con vida. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Querían capturarlo o querían que no llegara vivo? Porque un hombre en las condiciones de salud del Mencho, con insuficiencia renal avanzada, sometido a un enfrentamiento armado y luego a un traslado aéreo de emergencia, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Y eso, en el mundo de la inteligencia, se calcula antes de dar la orden de entrar. Pero eso ya no importa para lo que viene. Lo que importa es lo que esa caída activó. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, porque la respuesta del cártel el domingo no fue improvisada, fue ensayada. Los protocolos de bloqueo que se activaron en 21 estados no se inventan en el momento. Eso se planea con anticipación, se asignan responsables en cada zona, se definen puntos estratégicos, se almacenan vehículos que van a ser usados para los bloqueos, se establece una cadena de comunicación. Todo eso estaba listo, esperando, lo que significa que la organización sabía que este día llegaría y se preparó. ¿Sabe qué es lo que eso implica? Que, mientras el Mencho se escondía en la sierra, enfermo, conectado a una máquina de diálisis, alguien más ya estaba pensando en el día después. Alguien ya estaba dando las instrucciones de contingencia. Alguien ya había dicho, si cae el jefe, esto es lo que hacemos. Y ese alguien tiene que ser uno de los 5 nombres que ya le mencioné. O tal vez más de uno. Tal vez entre ellos ya existe un acuerdo previo. O tal vez el acuerdo se rompió el mismo domingo y lo que estamos viendo ahora es apenas el inicio de una pelea que va a ser larga y dolorosa. Hay algo más, algo que conecta esta historia con otra que pocos han puesto sobre la mesa. La familia del Mencho no está solo en México, está desperdigada. Su hijo Rubén, el Menchito, cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Su hija Jessica Johanna fue detenida en territorio estadounidense por operar negocios vinculados al lavado de dinero del cártel. El hermano del Mencho, Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, fue capturado en México y está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Otro operador cercano, Gerardo González, alias El Apa, cayó hace unos meses en Jalisco. Es decir, la familia directa está prácticamente desmantelada. Los que quedan libres no llevan el apellido Oseguera. Son operadores, socios, aliados, gente que le debe lealtad al nombre, pero que ya no tiene al hombre detrás del nombre para mantener esa lealtad. Y cuando la lealtad se sostiene por miedo, y el que daba miedo ya no está, la lealtad se evapora, y lo que queda es cálculo puro, conveniencia, supervivencia. Eso es lo que está pasando ahora mismo dentro del cártel. Cada uno de esos 5 nombres está haciendo cuentas, está midiendo quién tiene más gente, quién tiene más territorio, quién tiene más dinero, quién tiene más conexiones del otro lado de la frontera, y están decidiendo si les conviene más cooperar entre ellos o pelear. Si cooperan, el cártel sobrevive como estructura unificada, y México enfrenta a un enemigo igual de fuerte pero sin cabeza visible, lo que lo hace más difícil de combatir. Si pelean, el territorio se fragmenta, la violencia se dispara, y millones de personas quedan atrapadas en medio de una guerra que no pidieron. De cualquier manera, pierde México. Eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos. No que el Mencho haya caído, sino que su caída no cambió nada, que la máquina sigue funcionando, que los nombres ya están puestos, que las piezas ya se están moviendo, y que mientras usted y yo hablamos de esto, en algún lugar de la Sierra de Jalisco,
o en una casa de seguridad en Guadalajara, o en un departamento en Los Ángeles, alguien está tomando las decisiones que van a definir el siguiente capítulo de esta historia. La pregunta no es si habrá un sucesor, la pregunta es cuántos habrá, y si van a pelear entre ellos o van a llegar a un acuerdo, porque de eso depende lo que vivan millones de personas en los próximos meses. Y aquí hay algo más que pocos se atreven a decir. La participación de Estados Unidos en el operativo de Tapalpa no fue casual ni fue un favor. Fue un movimiento calculado. Washington designó al CJNG como organización terrorista. La operación llevó meses de inteligencia bilateral, y esa colaboración tiene un precio político que tarde o temprano México va a tener que pagar, porque cuando un país le permite a otro participar en un operativo militar dentro de su territorio, se abre una puerta que después es muy difícil de cerrar, y las preguntas que nadie quiere hacer ya están flotando en el aire. ¿Hasta dónde llega la cooperación? ¿Qué más sabe Washington que México no nos ha dicho? ¿Qué acuerdos se hicieron antes del operativo? ¿Y qué va a pedir Estados Unidos a cambio? Lo que sí sabemos es esto. Los gringos llevan una ventaja de años en la identificación de los sucesores. Tienen expedientes completos. Tienen sanciones activas. Tienen recompensas millonarias. Tienen información que el propio gobierno mexicano o no tenía o no quiso usar. Y eso nos deja en un lugar incómodo. Un lugar donde el país que supuestamente es soberano depende de otro para entender lo que pasa dentro de sus propias fronteras. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sigue? Nadie tiene una respuesta definitiva, pero los patrones de la historia nos dan pistas, y las pistas no son tranquilizadoras. Hay algo que se repite cada vez que cae un líder de este nivel, y es tan predecible que ya debería formar parte de cualquier plan de gobierno. Primero, viene el periodo de incertidumbre. Las facciones internas se miden, se observan, mandan mensajes en clave, hacen demostraciones de fuerza localizadas para ver quién reacciona y quién no. Eso es lo que vimos el domingo. No solo fue una respuesta al gobierno, fue una prueba interna. Cada jefe regional demostró lo que es capaz de hacer, y los otros lo vieron. Después viene la segunda fase, la disputa por las plazas estratégicas, los puntos donde se mueve el dinero de verdad, puertos como Manzanillo, que el domingo cerró sus operaciones, cruces fronterizos, aeropuertos, rutas de distribución que conectan la sierra con las ciudades y de ahí con Estados Unidos. Cada una de esas rutas vale millones, y cada una va a ser peleada. La tercera fase es la que aterra a los expertos, la entrada de organizaciones rivales. Cuando un cártel se debilita, los demás no se quedan viendo, se mueven. El cártel de Sinaloa, aún metido en su propia crisis interna después de la captura del Mayo, tiene células que podrían presionar en Jalisco, en Michoacán, en Colima. Grupos como la familia michoacana o los cárteles unidos podrían avanzar en zonas donde el CJNG ya no tiene el control que tenía. Y cuando 2 o 3 organizaciones se disputan el mismo territorio al mismo tiempo, el nivel de violencia se multiplica de una forma que es difícil de imaginar. Hablemos de Michoacán, porque lo que puede pasar ahí es especialmente preocupante. Michoacán es la tierra natal del Mencho. Aguililla, su pueblo, es donde empezó todo, y es un estado donde el CJNG ha mantenido una guerra constante contra otros grupos durante años. Con el Mencho vivo, esa guerra tenía un cierto orden, por terrible que suene. Sin él, ese orden se desvanece, y Michoacán
podría convertirse en el nuevo epicentro de una violencia que ya de por sí es devastadora. Pero no solo Michoacán. Piense en Guanajuato, donde el domingo ardieron al menos 15 negocios en 10 municipios diferentes. Piense en Zacatecas, donde los bloqueos empezaron minutos después de conocerse la noticia. Piense en Quintana Roo, a miles de kilómetros de Jalisco, donde también hubo incidentes. La huella del CJNG cubre prácticamente todo el territorio nacional, y cada punto de esa huella es ahora un punto de posible conflicto. Y hay una dimensión que casi nadie está discutiendo: el fentanilo. El cártel Jalisco Nueva Generación es señalado por la DEA como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos. Esa droga está causando una epidemia sin precedentes al norte de la frontera. Miles de personas pierden la vida cada año. Y el negocio del fentanilo mueve cantidades de dinero que son difíciles de comprender. ¿Qué pasa con ese negocio ahora que cayó el Mencho? No se detiene. El fentanilo sigue produciéndose en laboratorios clandestinos en Jalisco, en Michoacán, en otros estados. Los precursores químicos siguen llegando. Las rutas de distribución siguen abiertas. Lo único que cambió es quién se queda con las ganancias. Y esa pelea, la pelea por el dinero del fentanilo, puede ser la más violenta de todas, porque estamos hablando de miles de millones de dólares, cifras que pueden comprar ejércitos, cifras que pueden comprar voluntades dentro de cualquier gobierno. Y aquí viene un dato que debería quitarle el sueño a cualquiera: el Menchito, el hijo del Mencho que está preso en Estados Unidos, fue identificado por las autoridades como uno de los pioneros en la fabricación de fentanilo dentro del CJNG. Él fue de los primeros en entender el potencial de esa droga, y ahora que él está en cadena perpetua y su padre cayó, el conocimiento y las redes que construyeron no desaparecieron. Están ahí, en manos de gente que sabe cómo usarlas. Esto no es un capítulo que se cierra, es un capítulo que se abre. Y el siguiente va a ser escrito con sangre si nadie hace algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, todo esto es lo que esa carpeta en Washington ya contempla. Todo esto es lo que los analistas de la DEA ya tienen proyectado en sus modelos de escenarios. Y todo esto es lo que el gobierno de México todavía no le ha explicado a su propia gente. Prepárense, porque lo que viene no es el fin de una era del crimen organizado, es el inicio de otra. Y esta vez, la transición no va a ser silenciosa. El Mencho construyó su imperio desde las sombras. Los que vienen después de él no tienen esa paciencia, no tienen ese control, no tienen ese respeto que imponía el viejo nombre. Y cuando el poder se disputa sin un árbitro, sin una figura que todos respeten, lo que queda es la ley del más fuerte. Y en esa ley, los que pierden siempre son los mismos: usted, yo, la gente que sale a trabajar cada mañana sin saber si la carretera va a estar abierta o cerrada. Los padres que mandan a sus hijos a la escuela rezando porque no pase nada. Los comerciantes que no saben si mañana van a poder abrir su negocio. Los taxistas que tienen que decidir si salen a ganarse el sustento o se quedan en casa porque hay bloqueos. Las madres que marcan por teléfono 1, 2, 5 veces hasta que su hijo contesta. Los miles, los millones de mexicanos que no tienen nada que ver con esta guerra, pero que la viven en carne propia todos los días. El domingo, en Puerto Vallarta, familias enteras se atrincheraron en sus casas. Turistas que habían ido a pasar un fin de semana tranquilo se encontraron con carreteras cerradas y el sonido de sirenas. En Guadalajara,
El transporte público se suspendió. Imagine ser una persona que trabaja al otro lado de la ciudad y de pronto no tiene cómo volver a su casa. Imagine ser un padre que dejó a su hijo en casa de un familiar y no puede ir por él porque las avenidas están bloqueadas con camiones ardiendo. En Guanajuato quemaron farmacias y tiendas de conveniencia, negocios de gente común, de gente que lleva años trabajando para sacar adelante una familia y de un momento a otro todo arrasado. En Veracruz incendiaron tráileres en la carretera. En Aguascalientes quemaron una sucursal del Banco del Bienestar. Hasta el Estado de México tuvo incidentes, con un auto incendiado cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. Esa es la realidad, no la que sale en los comunicados oficiales donde todo está bajo control. La realidad es el miedo de no saber si puedes salir de tu casa, el miedo de no saber si el camión en el que vas al trabajo va a ser el próximo que prendan fuego, el miedo de vivir en un país donde 21 estados pueden arder al mismo tiempo y la única respuesta que recibes es: estamos atendiendo la situación. Esa es la verdad que nadie dice en las conferencias de prensa, que detrás de cada golpe histórico contra el crimen organizado hay un periodo de inestabilidad que lo paga la gente común y que mientras los nombres cambian en los titulares, la realidad en las calles sigue siendo la misma. El Mencho cayó, pero el Sapo ya está ahí. El 03 ya tiene su ejército. El R ya controla Guadalajara. El jardinero ya conoce todos los secretos. El Garra ya opera desde Estados Unidos. Y la jefa ya está libre. La máquina no se detuvo, solo cambió de conductor. Y esa carpeta en Washington, esa que alguien abrió el domingo mientras México ardía, tiene una última página que todavía no se ha escrito, porque los nombres están, los perfiles están, las sanciones están, pero lo que falta siempre, es la voluntad de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando esta historia se cuente dentro de algunos meses o años, cuando alguien mire hacia atrás y pregunte ¿qué se pudo hacer diferente?, la respuesta va a ser la misma que siempre es: se sabía todo, se tenía la información, se conocían los nombres, y aún así, nadie actuó a tiempo. Eso es lo que contiene el expediente de Washington. Eso es lo que México prefiere ignorar. La siguiente vez que usted encienda las noticias y escuche un nombre nuevo, recuerde esta historia. Recuerde que ese nombre no es nuevo, que estaba en una carpeta, que alguien lo tenía identificado, y que la pregunta que deberíamos hacernos no es quién es ese nuevo líder. La pregunta es: ¿por qué no lo detuvieron cuando todavía había tiempo? Porque el tiempo en este país siempre se acaba antes de lo que pensamos. Y si esta historia lo dejó pensando, si algo de lo que escuchó le movió por dentro, hay otra historia que necesita conocer. Una que está conectada directamente con todo lo que acaba de escuchar. Porque el mundo que construyó el Mencho no nació de la nada. Tiene raíces que van mucho más atrás. Tiene conexiones que cruzan fronteras, océanos y décadas. Y la historia que ve en su pantalla en este momento le va a revelar la parte que falta de este rompecabezas. No se la pierda, porque sin ella, este capítulo queda incompleto.